Muy buenas noches. Le damos un cordial saludo al docente Einar Monroy. Mediante la realización de este video vamos a dar cumplimiento al literal número 4 de la Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación, Tarea 3, Prácticas en torno a la morfología nominal y la morfología verbal del curso de griego de filosofía. El literal 4 nos solicita exponer los elementos de la ficha. Este trabajo lo ha realizado mi compañero Fernando Cabrera y mi persona Tania Camila. Mi compañero Fernando no se encuentra porque salió del país, mas sin embargo, él realizará su propio video de literal número F y lo entregará al docente. A continuación, les voy a explicar los elementos de la morfología nominal. En el punto número B, el equipo de trabajo transliteró los siguientes artículos griegos debajo de los mismos. En el punto número C, hicimos un análisis de los sustantivos y adjetivos de la primera declinación, de acuerdo a su caso, su género, su número. Hemos puesto su enunciado, su significado y también hemos añadido un otro cuadro que es la declinación, que lo clasificamos los sustantivos y los adjetivos de acuerdo a su tipo de declinación. Este punto lo hemos realizado gracias a la anexo número 6, que es sobre la morfología nominal y verbal, que nos compartió nuestro docente. En el literal número D, declinamos los siguientes adjetivos según su número singular, plural, su género masculino, femenino, neutro y su caso nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo, basándonos en las declinaciones de primera y segunda declinación, como podemos observar aquí. En el adjetivo número 3, que es grisus, las declinaciones para este tipo de adjetivo coinciden en algunos casos con color verde y para los demás observamos que las vocales omicron y y son cambiadas por la omicron y unidas a otras consonantes para formar la declinación correspondiente en los casos nominativo, vocativo y acusativo. También para el adjetivo número 5, el número 6, el número 7. En el literal número E, el equipo de trabajo ha escogido 10 verbos del anexo número 7 que fue compartido por nuestro docente y en donde los flexionamos o los conjugamos. Aquí el equipo de trabajo tenemos en cuenta que hicimos una conjugación de verbos terminados en omega, que hay dos, los verbos de tema en vocal y los verbos de tema en consonante. Para este trabajo hemos cogido los verbos de tema en vocal, que se dividen en dos, en los no contractos y en los contractos. En los no contractos, el radical termina en iota y ipsilon, y en los contractos, el radical termina en alfa, epsilon y omicron. Por ejemplo, el verbo epeo, que es un verbo temático puro no contracto, su terminación termina en iota omega. Este tipo de verbos se flexionan con el llamado tema del presente que se compone del tema verbal, la vocal de unión omicron epsilon. Para el modo subjuntivo se da un alargamiento de las vocales de unión de omicron a omega, de epsilon a eta. Para el modo optativo se da la característica modal propia representada por la vocal iota que se combina con las vocales de unión formando el diptongo omicron iota y las disinencias propias. Esto es para el caso del presente en voz activa. Para el caso del perfecto en voz activa, se flexiona el verbo bajo el tema eh, de perfecto, hay una reduplicación del tema verbal, una vocal de unión, la característica verbal. Para el modo subjuntivo se da un alargamiento de las vocales de unión de omicron a omega, de epsilon a eta. Para el modo optativo se da la característica modal propia representada por la vocal iota que se combina con las vocales de unión formando el diptongo omicron iota y la característica temporal pues con un sufijo añadido que es la capa y la alfa. Así también las disinencias primarias para los verbos que inician en vocal, como en este caso,
El aumento temporal, se toma el aumento temporal en vez de la reduplicación de alfa a eta. Para el futuro, en voz activa, pues estos se flexionan bajo un tema verbal, la característica temporal activa de un sigma, la vocal de unión epsilon omicron. Para el modo optativo se da la característica modal propia representada por la vocal iota, que se combina con las vocales de unión formando el diptongo omicron iota y las disinencias primarias. Aquí tenemos un verbo temático puro no contacto, que es bio. Hay en este tipo de verbos en presente voz activa hay un cambio singular de la primera y segunda persona del plural del modo optativo, cambios en las disinencias debido a las contracciones propias de la terminación vocálica de omicron y omega. Para el perfecto de voz activa del verbo temático puro, no, puro contacto, el perfecto consta del tema perfecto, reduplicación del tema verbal alargado, hay una terminación de omicron a omega. Para el modo subjuntivo se da un alargamiento de las vocales de unión, de omicron a omega, de epsilon a eta. Para el modo optativo se da la característica modal propia representada por la vocal iota, que se combina con las vocales de unión formando el diptongo omicron iota, y la característica temporal con el sufijo de añadido de capa, así como también las disinencias primarias iguales a los verbos no contractos en perfecto. Para el tema de futuro en voz activa, se presenta el tema de futuro, tema verbal alargado, con una terminación de omicron omega, la característica temporal de un sigma, en caso en color rojo, y la vocal de unión epsilon omicron. Para el modo optativo se da la característica modal propia representada por la vocal iota, que se combina con las vocales de unión formando el diptongo omicron iota y las disinencias primarias. Aquí tenemos un verbo temático puro contracto, su terminación vocálica en alfa omega, se lo conjugamos en perfecto en voz activa, en futuro voz activa. Tenemos un verbo temático puro contracto, su terminación vocálica en epsilon omega, presente lo conjugamos en presente voz activa, en perfecto voz activa y en futuro voz activa. Aquí tenemos un verbo temático puro no contacto, su terminación vocálica en ipsilon omega, para el presente su conjugación, presente voz activa, su conjugación en perfecto voz activa y en futuro voz activa. También tenemos un verbo temático puro no contacto, su terminación en vocálica en iota omega, su conjugación en presente voz activa, en perfecto voz activa, en futuro voz activa. Acá tenemos otro ejemplo de verbo temático puro contacto, su terminación vocálica en alfa omega para presente voz activa. También tenemos la conjugación en perfecto voz activa y en futuro voz activa. El verbo que no, que es vaciar o evacuar, es un verbo temático puro contracto, su terminación vocálica en omicron omega. Para presente voz activa, su conjugación en perfecto voz activa y futuro voz activa. También tenemos el verbo audao, que es un verbo temático puro contracto, su terminación vocálica en alfa omega. Para presente voz activa, para su conjugación también para perfecto voz activa y para futuro voz activa. Acá tenemos otro verbo que es barrer, limpiar, careo, verbo temático puro contracto, su terminación vocálica en epsilon omega, su perfecto, su conjugación en perfecto y su conjugación en futuro. Y
Por último, pues tenemos la práctica de la lectura griega leyendo el anexo número 3. Y con esta intervención, pues se da la finalización a este video. El equipo de trabajo agradece la atención prestada por el docente y les damos un fraternal saludo. Muchas gracias.